Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar uno de los casos más increíbles de una secta impresionante que se llevó consigo a todos y cada uno de los miembros que formaban parte de la misma. Te platico la historia. Entre el 28 de febrero y el 19 de abril de 1993, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el FBI decidieron tomar un rancho donde la secta se había atrincherado y decenas de personas morirían allí. La secta de los Davidianos son una escisión de los adventistas de los últimos días, creada alrededor de David Koresh, su autoproclamado profeta y mesías. A Koresh le gustaban tres cosas: anunciar el fin del mundo, las chicas adolescentes, las armas, pero gracias a su magnética personalidad atrajo a mucha gente que se convirtieron en sus discípulos mientras montaba su base religiosa en el rancho Monte Carmelo, en Waco, rodeado de devotos armados hasta los dientes y jovencitas para su harén, mientras se preparaban para el fin del mundo y un nuevo resurgir en el que ellos serían los elegidos. Todo empezó por culpa de la ATF, que estaba preocupada por la enorme cantidad de armas que los davidianos estaban comprando. Además, también empezaron a llegar pruebas de abusos sexuales dentro de la secta. La mañana del 28 de febrero de 1993, la ATF llegó a Monte Carmelo con una orden para investigar el lugar, pero los davidianos se negaron a dejarles pasar y se atrincheraron. La ATF intentó entrar y los davidianos abrieron fuego. Durante las siguientes 2 horas, el intercambio de disparos fue continuo. 4 agentes de la ATF murieron y 16 fueron heridos. Los davidianos perdieron a 5 hombres. Después de 6 horas y tras la muerte de otro davidiano, se impuso un alto al fuego y se intentó negociar con Koresh. A estas alturas, todo el país estaba pendiente de lo que sucedía ahí. La cobertura televisiva era diaria. Pareciera ser que todas y cada una de estas sectas tienen un común denominador. Continuamos viendo la historia. Pero semejante matanza no podía ser tolerada y a la zona llegó al FBI, que se hizo cargo de la situación. Los agentes federales consiguieron que Koresh dejara salir a 19 niños, que más tarde se demostraría que habían sufrido abusos sexuales. Pero a pesar de que las negociaciones continuaron durante días, no hubo manera de llegar a más tratos y el FBI decidió asaltar el rancho. En el interior resistirían 85 davidianos. El 19 de abril, tras 51 días, el FBI empezó el ataque a los davidianos usando gas lacrimógeno para intentar desalojarlos sin provocar más muertes. Pero los davidianos respondieron a tiros, por lo que los federales tuvieron que entrar a por todas con armas de gran calibre y vehículos blindados. A las pocas horas empezaron a aparecer incendios por la propiedad. No se sabe a ciencia cierta cómo empezaron los incendios, si fue causa de los propios davidianos o si fue fortuito, pero las llamas se extendieron rápidamente, provocando una situación increíblemente grave. Entre los intercambios de disparos y el incendio murieron 76 davidianos, de los que 16 eran menores. El resto fueron detenidos. El cuerpo de David Koresh fue encontrado en uno de los edificios junto a otros cuerpos carbonizados. Koresh tenía un disparo en la cabeza. El gobierno acusó del incendio a los propios davidianos, indicando que fue un suicidio colectivo para no ser detenidos, aunque los supervivientes alegaron que habían sido los federales con sus tanquetas que habían provocado los incendios al destruir todo a su paso. El gobierno americano respondió con dureza ante semejante situación. Los davidianos supervivientes se les juzgó por posesión ilegal de armas y asesinato. Al final, el juez encargado declaró culpables a 8 de ellos de tenencia ilícita de armas y a 5 por homicidio involuntario. Para 2007 estaban todos en la calle. Los davidianos intentaron demandar al Estado y a las distintas organizaciones federales, pero nada de lo que presentaron fue aceptado. Si el FBI trata de penetrar en el rancho del Apocalipsis, sus agentes serán consumidos por el fuego. David Koresh, mesías de los davidianos, profería esta amenaza como reacción a la posible acción de los agentes en el intento de evacuarles.
Un grupo de 95 de sus miembros, incluidos mujeres y niños, llevaban 51 días atrincherados en el recinto. Los davidianos se habían atrincherado después de que el 28 de febrero el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, de Estados Unidos llevara a cabo una redada en sus instalaciones alertados por la presunta presencia ilegal de armas en el recinto. Los orígenes de la secta se remontaban a 1934. Los davidianos de Waco eran una rama escindida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su fundador, Víctor Houteff, un inmigrante búlgaro, había sido expulsado de la misma tras ser acusado de disidente por los santones de dicho culto. Un año después se instaló en Waco, donde estableció su Corte Suprema y se entregó en cuerpo y alma a la difusión de su particular interpretación del libro de las revelaciones del Apocalipsis. Vernon Howell, alias David Koresh, se hallaba al frente de la secta desde 1984, tras un tiroteo con el hijo del anterior dirigente de la secta, George Roden. Desde 1988 se había convertido en su líder absoluto. Convencido de ser la reencarnación de Jesucristo, Koresh había recorrido un largo camino. Hijo natural de un carpintero, había dedicado su solitaria infancia a memorizar el Antiguo Testamento. El estudiante mediocre y solitario hizo de la secta adventista su hogar, y la historia quiso que se convirtiese en su único líder. Fracasado guitarrista, era un empedernido bebedor de cerveza y logró convencer a sus adeptos de que era el hombre elegido por Dios para desencadenar el fin del mundo. Aprovechando su autoproclamada condición de Mesías, subyugaba a sus discípulos con su profundo conocimiento de la Biblia y lograba seducir a las mujeres convenciéndolas para que mantuviesen relaciones sexuales con él porque esa era la voluntad de Dios. A los 33 años, su teoría de la poligamia le permitía tener 15 esposas. Un periódico de Texas estaba a punto de desvelar su licenciosa conducta. Fue acusado de haber convertido el rancho de Texas de Monte Carmelo en un harén y de abusar de niños habiendo mantenido relaciones sexuales con menores. Algunos desencantados habían dejado la secta y denunciado sus irregularidades en el mes de marzo, pero el Mesías logró retener a sus 95 fieles seguidores bajo su influjo con mano firme. La fortaleza Templo resistió firmemente el asedio del FBI durante 51 días. Finalmente, el 19 de abril, la secta fue pasto de las llamas. Koresh logró convencer a sus fieles para que se inmolaran. 2 agentes de la Policía Federal vieron a través de las miras telescópicas de sus rifles cómo 2 sectarios desataban el incendio en 2 extremos del rancho. «Sentaos y esperad sencillamente hasta ver a Dios», decía Koresh a sus seguidores mientras las llamas devoraban las estancias. La tragedia se inició a las 5:30 de la mañana tras la notificación telefónica por parte del FBI a Koresh del inminente asalto del complejo, exigiendo su rendición inmediata. Media hora después, al no recibir respuesta, se moviliza un tanque M728 hacia el extremo oeste del complejo que perfora las paredes y arroja gases lacrimógenos en su interior. Los davidianos responden disparando, pero los agentes no contestan al fuego. Tras unas horas se producen 3 explosiones a las que sigue un incendio. A las 12:08 del mediodía, el humo empieza a salir del rancho del Apocalipsis. En menos de una hora, el fuego está fuera de control. Las cámaras de televisión a tan solo 1,5 kilómetros de distancia retransmiten en directo los atroces acontecimientos. Los bomberos tardan 3/4 de hora en llegar. Más tarde, justificarían su tardanza alegando que no se encontraban de retén junto al rancho, insistiendo en que nada podrían haber hecho en caso de hallarse presentes, dado que no tenían suministro directo de agua. Las autoridades habían cortado el suministro hacía semanas a fin de forzar la salida de los davidianos. El FBI argumentaría además que a estos profesionales no se les pagaba para apagar incendios cuando podían ser alcanzados por disparos de ametralladoras de 50 milímetros. El balance final de la tragedia se salda con 86 muertes entre hombres, mujeres y niños, aun cuando no existe un balance oficial preciso. Solo 7 hombres y una mujer lograron sobrevivir. Los forenses que trabajaron en la identificación de los cuerpos calcinados rescatados creyeron haber dado con el cuerpo de Koresh. Un tiro en la cabeza indicaba que podía haberse tratado de un suicidio o bien que había sido ajusticiado por uno de sus fieles. El agente del FBI a cargo de la operación, Bob Ricks, se apresuró a testimoniar que el plan consistía en obligar a los davidianos a salir del complejo y que en 2 horas ello hubiese sido posible. Lo cierto es que el gobierno de Clinton había perdido la paciencia y que el presidente había aprobado el domingo anterior, día 18, el plan del asalto presentado por la ministra de Justicia, Janet Reno.
El trágico desenlace conmovió a la opinión pública internacional y el presidente Clinton se vio obligado a asumir la responsabilidad del trágico final del suceso, cuyo desenlace erosionaría su presidencia indefectiblemente. 2 años después, Timothy McVeigh, veterano del ejército, conmemoraba la tragedia. Obsesionado por la acción policial en el rancho de Texas, expresa su extrema rabia contra el gobierno explosionando un camión bomba en Oklahoma que destruye el edificio de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas. El atentado se salda con 168 muertos, el más sangriento hasta ese momento. En total, 4 agentes de la ATF murieron, 16 resultaron heridos y 6 davidianos murieron en la incursión inicial el 28 de febrero. 76 más murieron en el asalto final el 19 de abril. Los incidentes en Waco estimularon el enjuiciamiento penal y el litigio civil. Un gran jurado federal acusó formalmente a 12 de los davidianos supervivientes de ayudar e instigar el asesinato de oficiales federales y a la posesión y el uso ilegal de varias armas de fuego. 8 davidianos fueron condenados por cargos de armas de fuego, 5 condenados por homicidio voluntario y 4 fueron absueltos de todos los cargos. A partir de julio de 2007, todos los davidianos habían sido liberados de prisión. Se entablaron varias demandas civiles contra el gobierno de los Estados Unidos, funcionarios federales, la exgobernadora de Texas, Ann Richards, y miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Texas. La mayor parte de estas reclamaciones fueron desestimadas porque eran insuficientes, como cuestión de derecho o porque los demandantes no podían presentar pruebas materiales que las respaldaran. Probablemente se sigan dando más casos como este en el futuro de la historia de la humanidad. Hay que estar muy al pendiente. Desafortunadamente hemos llegado al final de la temporada número 1 de Misteria para Futuravid. Próximamente estaré subiendo nuevos videos con más contenido de misterio para este canal en Futuravid. Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal y conéctate próximamente porque pronto estaré subiendo nuevos videos de misterio. Mi nombre es Aiko Ochoa y te deseo que tengas una muy buena noche si es que puedes dormir. Hasta la próxima.